Aquí tenemos una viga doblemente empotrada y el día de hoy la intención es de que la dejemos así expresada en términos de P, en términos de A, en términos de B y de L, de longitud. Y que esa viga doblemente empotrada con una carga puntual nos pueda servir para generar una formulación otro día. Y entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es de que la vamos a resolver, al igual que la hemos hecho en otros días, eh, dividiendo nuestra viga, por decirlo de una forma difícil, en tres vigas más sencillas. Ahí lo que te alcanza a ver es que la primera tiene una carga puntual que nada más vale P, está ubicada a una distancia A del primer apoyo, de una distancia B del segundo apoyo, y la segunda viga, digamos que tiene el efecto de la reacción vertical, como ve y la tercera viga el efecto del momento. Y vamos a desarrollarla así. Entonces, bueno, creo que lo que seguiría sería dibujar tal vez unas líneas de guía que nos sirvan por aquí abajito. Esas líneas de guía probablemente habría que replicarlas en cada uno de los espacios. Te la voy a copiar y la voy a pegar y le voy a decir que esa guía también quiero colocarla aquí debajo de la distancia A y quiero también colocarla debajo de la distancia B. Y después esas las voy a copiar y las voy a hacer un poquito más larguitas. Le voy a decir copiar, pegar. La voy a colocar también aquí abajo de mi segunda viga y abajo de la tercera viga. Ahí está. Se me quedó aquí una distancia A. No lo vamos a borrar. Okay. Bueno, entonces, pues así como lo hemos hecho en algunas otras ocasiones, ¿no? Resulta que son vigas tan sencillas, por decirlo de alguna forma, prácticamente podríamos entender las reacciones que se generan sin la necesidad de generar una sumatoria de fuerzas o sumatoria de hierro, que prácticamente de forma inmediata nosotros podemos saber cómo se comportan los cortantes y los momentos de esas vigas. Voy a trazar aquí una línea para que nos dé nuestra gráfica de cortantes y pongamos de la primer viga que yo tengo ahí. No sé cuánto vale P, pero sí sé que es una fuerza puntual y que para que esa primer viga esté en equilibrio, pues resulta que tendría que subir como la reacción, esa distancia P. Después se va a mantener constante porque no hay una nueva carga y al final va a bajar. Y entonces mi diagrama de cortantes valdría de altura P. Luego, para mi diagrama de momentos, yo tendría algo así como que un triángulo, un momento. Si te das cuenta, perdón por el zoom, esta viga que nada más tiene la carga P, pues se tiene que oponer al momento que le va a tratar de inducir por medio de un momento negativo o antihorario. Ese momento negativo o antihorario es el que voy a empezar a graficar aquí. Y su área tiene que ser igual al área de arriba, que va a ser P por la primer distancia. Como nosotros la dejamos como una distancia A, pues entonces resulta que el primer momento, y tiene lógica, que considerado a partir del punto de apoyo A, pues que sea P por A, P por A, y que me va a provocar un giro horario, pero la reacción tiene que ser opuesta o antihoraria. Entonces, por eso, la reacción empieza como menos P por A, y a partir de ese valor, va a empezar a subir, a subir, a subir, a subir, hasta llegar a un valor de 0. Y tengo mi gráfica de momentos. Y luego, sería oportuno utilizar la gráfica de giro. Y esa gráfica de giro, perdón, sí, esa gráfica de giro, bueno, pues esta viga va a tender a colgarse, ¿no? Probablemente se cuelgue y después no le pase nada más, no tiene una nueva carga, pero por lo menos va a seguir manteniendo ese ángulo. Y entonces resulta que empiezo desde un giro en 0 o nulo, va a ir creciendo y a partir de una cierta distancia A se va a convertir en una constante. Ok, pues eso lo grafico en mi gráfica de giro. Entonces empiezo en un valor nulo, 0, es mi gráfica de pendiente. Y a partir de ese valor, primero crece mucho y luego crece poco. Primero crece mucho, luego crece poco y después se vuelve constante. ¿Cuánto crece? Pues depende del área que yo tenga arriba, ¿no? El área que yo tengo arriba es un triángulo, entonces esta área va a ser base por altura entre 2. Esa área va a ser menos
PA, que sería la altura, por la base. Pero recuerdas de que esta distancia mide A. Entonces, otra vuelta por otra A, me quedaría PA cuadrada entre 2. Y entonces se lo escribo acá a mi gráfica de pendientes. En este punto vale menos PA cuadrada entre 2. Y resulta que ya no tiene nada por qué seguir cambiando porque mi gráfica en un momento se vuelve nula en ese intervalo. Como ya no tiene por qué seguir cambiando, pues va a mantener ese valor hasta el final de menos PA cuadrada entre 2. Y se mantiene constante. Y después, lo que voy a tener en mi gráfica de flechas es de que esa viga va a intentar caerse o colgarse, por decirlo de alguna forma, y primero baja poco y luego baja mucho. Entonces, pues mi gráfica de flechas, primero va a bajar poco, luego mucho, y después va a empezar a crecer de forma constante. Resulta que el primer incremento vale lo mismo que el segundo y que el tercero. O por decirlo de alguna forma, ¿no? Como 1, 2 y 3, pero en realidad son incrementos discretos. Entonces ya nada más va a amplificarse, pero sin seguir creciendo. Y para eso, para saber, pongamos hasta qué valor llego en este punto a la distancia A, la vuelta hay que recordarlo, esta era la distancia A, pues entonces yo tendría que encontrar el área del segmento parabólico de arriba. Y esa área, quedamos que es, vamos a ver de qué grado es. Pues resulta que si mi cortante es de grado 1, mi momento, no, perdona, estoy diciendo algo mal, mi cortante es constante. El momento es de grado 1 o x a la 1. Entonces la pendiente es de grado 2. Si es de grado 2 o una parábola cuadrática, te voy a anotar aquí, grado 2, pues entonces resulta que el área, esta área, y se lo voy a anotar así para que sea más fácil de identificar, esa área va a ser igual a 2/3 de A por B. Bueno, 2/3 de A por B dicho de una forma muy genérica como área, ¿no? En realidad es 2/3 de la base por el alto. En este caso, el alto vale menos PA cuadrada entre 2, menos PA cuadrada entre 2. Ese es el alto. Entonces, por otra base, la base mide A. Entonces, como la base mide A, pues entonces este A cuadrada hay que eliminarlo y ahora va a quedar como cúbico, PA cúbica. Ya multipliqué base por altura, pero me basta multiplicarla por 2/3. A la hora que lo multiplique por 2/3, pues resulta que me va a quedar que esa área del primer intervalo va a ser menos PA cúbica. Ese 2 y ese 2 se van a eliminar y me queda entre 3, el primer intervalo. Entonces, 1/3 de PA cúbica. Ese va a ser el valor que me voy a encontrar en este punto. Menos PA cúbica entre 3. Ahí estamos. Ahora, me hace falta el segundo tramo. El segundo tramo, voy a encimar aquí tal vez mi cota, pero yo creo que me conviene un poquito más. El segundo tramo mide B, es una distancia B. Entonces, esa distancia B por la altura me va a dar su área. Digamos, de otra forma, este rectángulo que estoy ahorita marcando, resulta que yo podría calcular su área como base por altura. La base mide B y el alto mide menos PA cuadrada entre 2. Entonces, esta nueva área va a ser menos PA cuadrada entre 2 por B. Y se lo voy a colocar como incremento al valor que ya habíamos calculado, ¿no? Entonces, este más la nueva área me va a dar el nuevo valor de aquí. Ok, nos deja borrar esas líneas. Y resulta que al final voy a tener menos PA cúbica entre 3 menos PA cuadrada B entre 2. Déjame nada más hacerla un poquito más coqueta, ¿no? Voy a mover esa B
para que quede un poquito más pegado. Sobre si puedo hacer algo con esas dos, bueno, pues habría que preguntarse si se podría simplificar o no. Yo creo que sí podríamos hacerle algo. Podríamos agruparla. Vamos a ver si la podemos agrupar. Fíjate, este resultado es la y máxima. Entonces yo podría decir que esta y podría ser menos PA cuadrada entre qué, pues no sabemos entre qué. Yo creo que la podemos dividir entre 6 como factor común y después multiplicar ese factor común por cada uno de esos dos términos. Entonces, PA cúbica entre PA cuadrada me va a quedar una A y si afuera tengo un sexto y adentro tendría yo un tercio, pues habría que multiplicar este por 2. Más PA, aquí me quedaría un 3 veces B. A ver, no sé, ustedes díganme, ¿está bien esa operación? ¿O la regué yo en algo? Yo la veo bien, pero no sé ustedes. ¿Ese es un 6, profe? ¿Abajo de Sí, PA3? sí, es un 6. Ah, A ver, aquí la intención es, como no tengo el mismo denominador, ese 3 y ese 2, entonces lo que hacemos es de que buscamos un común denominador. Y si quieren, yo creo que vale la pena, si gustan, me regreso un pasito, la desarrollamos un poquito con nosotros. Y va a ser igual a menos PA cuadrada que multiplique, a ver, vamos a ver si así la entendemos mejor, por menos A cúbica entre 3, bueno, perdón, aquí sería más B entre 2. Entonces resulta que esos no los puedo sumar, parecería que no los puedo sumar, ¿no? Porque son letras diferentes y son números diferentes, denominadores diferentes. Entonces yo lo que podría hacer sería escribir menos PA cuadrada, que multiplica un mismo denominador entre 6. El mínimo común múltiplo del 3 y del 2 es un 6. Y ahora si divido este 6 entre este 3, me va a quedar un 2. Y ese 2 lo multiplico por el de arriba y me queda 2A cúbica. Este 6 entre este 2 me va a quedar un 3. Y lo escribo como más 3. Híjole, creo que la regué en este cubo. Ahí está. Y bueno, creo que es la versión larga, lo que les decía hace rato. Menos PA cuadrada entre 6, que multiplica a 2 veces A, más 3 veces B. ¿Cómo ven? ya. Sí le entendí. Bueno, pero no sé, los demás sí vamos bien. Sí, Sí. yo pienso ¿Sí, que sí? parece que se ve bien. Ahí se ve bien. Bueno, pues vamos a ver a dónde llegamos con eso, ¿no? Bueno, pues tenemos una segunda viga. Y esta segunda viga, pues le vamos a dar el mismo tratamiento, ¿no? Primero tomamos nuestros cortantes. Ese cortante para la segunda viga, primero pues tiene que ir hacia abajo y tiene que valer la reacción que al final va a subir, o la fuerza, en este caso, que al final va a subir. Y al final sube un valor de BY. ¿Cómo sube? Pues bueno, puedo asumir que este valor es negativo, ¿no? Y entonces empieza en menos BY, se mantiene constante, y con eso puedo generar mi gráfica de cortantes. Con BY, eso ya, ese tramo de la viga, pues digamos que sí lo hemos hecho en alguna otra ocasión, ¿no? Ahora, ese valor negativo se opone o, o ese cortante que es negativo va a generar a su vez un momento
que se va a oponer a esa fuerza que intenta llevar a la viga hacia arriba. Entonces ahora el momento es positivo, el del empotre, el que se opone a la fuerza que va hacia arriba. Y entonces, como el momento es positivo, pues empiezan de un valor de el momento de empotre para esta viga fácil, ¿no? Sencilla. Y ese valor del momento, pues tiene que ser el área azul o el área de cortante, que en este caso sería BY por L. Lo voy a escribir aquí, igual a más BY por L. Y a partir de ese valor máximo, va a empezar a bajar, 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 hasta llegar a un 0. Y eso lo hace porque va, digamos, sumando o acumulando cada una de estas áreas de arriba. Okay. Llegamos al final a 0 porque al final no tengo un segundo apoyo con el que pueda lidiar a un momento. Como al final nada más tengo una fuerza para esta viga sencilla, pues no puede terminar con momento. Okay. Y luego mi gráfica dependiente mi gráfica dependiente, pues empieza en 0 porque está empotrada y a partir de ahí primero va a crecer mucho y luego crecer poquito. Crece mucho y luego poquito hasta el final. Es una sola gráfica. Ahí tal vez resultaría que nos estorba o sobra la línea gris del medio. Bueno, ¿cuál sería el área roja? Pues sería base por altura entre 2. Y entonces la base mide L, la altura mide BY por L. Entonces esta área va a ser la fuerza BY por una L cuadrada entre 2. Otra vez, porque la base mide L. Entonces, de alto tienes BYL por L entre 2. Y ya tengo mi valor aquí máximo de pendiente máxima. BY por L cuadrada entre 2. Ahora, esta es una curva de grado 2. Con eso yo podría calcular mi flecha. Y ahorita sería la duda, sería, ¿cómo calculo esta área? Pues es ancho por largo por 2/3. Entonces, voy a escribirlo, 2/3 del ancho. El ancho mide L. Y el alto, B, multiplico por B, L cuadrada entre 2. Entonces, esa multiplicación va a terminar por anular este 2 y en este 2. Nada más me va a quedar 1/3 de BL cúbica. Lo voy a anotar aquí abajito, ¿va? Área igual a BL cúbica entre 3. Y esa área es lo que va a moverse mi gráfica de la flecha. Ahora, déjate lo dibujo aquí nomás para no hacerle zoom. ¿Te acuerdas de que la fuerza va hacia arriba? Entonces la flecha tiene que ir así. Bueno, pues entonces en ese caso, pues dibujo mi flecha como va. Y resulta que al final esa flecha va a llegar a un valor máximo y igual a BL cúbica entre 3. Positiva. Y hago lo mismo que ya hemos hecho en algunas otras ocasiones para mi última viga. Inclusive decíamos que esa línea intermedia nos estorba. Entonces voy a permitirme borrarla. Borro también esto de acá. Okay. Entonces, mi gráfica de cortante, pues en esta viga última, que nada más tiene un momento aplicado, que no tiene fuerzas verticales, pues no tiene por qué moverse con respecto al cortante. Y entonces estaba de cortante 0 a cortante 0. En la gráfica de momento, ahí sí, al final me dice que tiene que subir. Al final me dice que tiene que subir desde un momento MB. Entonces eso implica que si no tiene gráfica de área de cortante, pues tiene que venir recta. Y estos valores, para que al final suba, pues resulta que desde el inicio tiene que ser menos MB. Ahí está. Menos MB, menos MB. Esa área me va a generar un área de base por altura nada más. La base mide el largo
y la altura menos MB. Entonces el área va a ser menos MB por el largo. Esa área la voy a escribir abajo como mi gráfica de giros o de pendientes. Y eso me va a llevar a un triángulo. Ese triángulo empieza en 0 y al final termina con un área que se va acumulando negativa constante de menos MB por L. Y ahora el área de ese triángulo me va a dar la flecha. El área del triángulo va a ser base por altura entre 2. Se la anoto aquí. Su área va a ser base por altura entre 2. La base mide L y la altura menos BL. Entonces, mi área va a ser menos MBL cuadrada entre 2. Ese es el área, considerando otra vez que este desarrollo en X es la longitud. Y entonces, con eso podemos encontrar mi flecha de esta tercera viga. Y esa flecha de la tercera viga, primero crece poco, luego crece mucho, y voy a llegar a un valor de Y o de flecha igual a menos MB por L cuadrada entre 2. Y es lo que hemos venido haciendo en otras ocasiones, ¿no? Nada más con la singularidad en esta ocasión, de que ahora no tenemos ni números que me digan cuánta carga estoy bajando o a qué distancia está pasando o cuánto es la longitud de la viga. Nada más lo estamos encontrando en términos genéricos de variables. Ahora eso pues nos puede ayudar, como en otras ocasiones lo hemos hecho, a sumar los efectos de las 3 vigas sencillas, sumar el efecto de esta viga, el de la segunda y el de la tercera, y decir que si sumo los 3, puedo saber cómo se va a comportar al final el apoyo B de la viga. Entonces, yo puedo sumar esta máxima pendiente, te la subrayo, esta máxima pendiente de la primer viga con la máxima pendiente de la viga 2 más la máxima pendiente de la viga 3, y entonces eso me llevaría a decir el giro al final, al extremo derecho, sería el giro en B igual a menos PA cuadrada entre 2 más BYL cuadrada entre 2 menos MB por L. Ahí está. Ahora, nada más que se me olvidó algo. Todas esas cada una de esas va sobre EI, ¿no? Okay. Y también puedo escribir otra cosa. Si quieren lo escribo de otro colorcito. Puedo decir que la deformada o la flecha en el apoyo B va a ser la flecha en B, va a ser igual a la suma de este valor, este valor, este valor, perdón, ahí te subrayé los 3 Y's, ¿no? Entonces, esas 3 de igual forma van sobre EI. Ahora, si las voy acumulando, me quedaría menos PA cuadrada entre 6, que multiplica a 2A más 3 veces B. Ese sería un valor negativo, ¿no? Ahora, más BY por L al cubo entre 3, más, no, perdón, menos MB por L cuadrada entre 2. Y no hay que olvidar eso, ¿no? Que todas estas van sobre EI. Ahora, ahí ya tengo mis dos sumas de los efectos de giro o de pendiente y de flecha. Nada más que, bueno, en base a lo que ya, perdón, una vez más, mi profesor me lo ha tatuado varias veces, pues es de que en los apoyos doblemente empotrados, la deformación se genera colgada, ¿no? Por el amarre o el nudo que se genera en los extremos. Por ese amarre o nudo rígido que se genera en los extremos, que incluso en los gringos le llamarán apoyo fix,
apoyo completo sería, ¿no? Apoyo completo en donde hay una restricción del movimiento en Y, que hay una restricción del movimiento en X, y que hay una restricción del momento o del giro. Entonces, debido a que está doblemente empotrada o con doble fix, pues yo sé que la pendiente en B va a ser 0 y la flecha en B va a ser 0. Ahora, eso, y esto es bien importante, es casi esencia de esencia filosófica del curso. Eso habría que ver después en sus siguientes materias cómo lograr ese efecto constructivo, porque, porque no hay que desechar, o sea, aunque en realidad muchas de nuestras vigas están con este tipo de apoyo, no hay que desechar per se o de por sí los apoyos simples. En algunas vigas, tú me vas a decir, ¿a poco sí existen estos apoyos? Sí, sí existen. Pongamos, yo les pido que por ahí se fijen, ahora, aunque ya estamos empezando a salir de la cuarentena, que se fijen en los puentes. En muchos puentes, sobre todo vehiculares, tal vez los apoyos sean columnas que estas las construyeron en el sitio, o sea, que fueron colando el concreto en el sitio. Y lo último que hace es que llega un camión y con una grúa resulta que coloca encima el puente peatonal y nada más lo coloca encima. Como nada más va a estar reposando, va a ser aquí un contacto tipo punto y entonces ese sería un apoyo que me va a provocar una deformación de una viga simplemente apoyada. O sea, esa viga no va a generar aquí un nudo rígido o en la extrema izquierda o derecha un nudo rígido. Eso, pongamos, no pasa, y al igual que pongamos en una conexión soldada. Probablemente cerca de, bueno, o en alguna techumbre cerca de tu casa, hayas visto que hay eh, alguna techumbre en donde colocaron un poste, colocaron otro poste, y encima lleva una viga, y que probablemente si es de acero, aquí le pusieron soldadura, y en el otro apoyo también le pusieron soldadura. O probablemente exista en el nodo un apoyo que tenga un apoyo atornillado y que probablemente veas una placa donde ves un montón de tornillos, un montón, porque estoy exagerando, ¿no? Un montón de tornillos. Ese montón de tornillos va a impedir que la viga gire. Y si no gira, pues entonces sí se va a provocar la flecha que hemos mencionado en estas últimas fechas, en estos últimos días, que es una flecha en donde el apoyo no puede girar porque tiene un momento de empotre. Entonces va a depender mucho de las condiciones constructivas, cómo considerar una viga, si nada más simplemente apoyada o empotrada. Eh, bueno, bueno, hay algo última consideración. Usualmente las flechas, y por ahí yo en algún ejercicio les pedía que compararan, las flechas en vigas doblemente empotradas son menores que las flechas que se presentan en vigas simplemente apoyadas, porque el apoyo ayuda a que no se deforme tanto, lo amarra a la viga. Entonces, usualmente estas son las de el apoyo empotrado son menores que las del apoyo simple. Pero, repito, el constructor me debería de asegurar que se esté comportando como un apoyo simple o como un apoyo empotrado. Lo único malo y lo peor del caso es de que si tú le preguntas a una viga, oye, tú estás empotrada, o le dices, oye, tú estás simplemente apoyada, pues la viga no te va a contestar. Entonces, ahí lo interesante es que nosotros tengamos cierta capacidad para identificar si se va a comportar como simplemente apoyada o como empotrada. Y pues no es fácil, ¿no? Pues es un poquito de experiencia, pero bueno, lo que nos decíamos, lo que estábamos viendo era de que la pendiente y la flecha al inicio, la pendiente y la flecha al final van a valer 0. En base a eso, nosotros podemos tomar estas dos ecuaciones e igualarlas a 0. Ahora, ¿qué pasa si la igualo a 0? ¿Qué pasa si este término θb lo igualo a 0? Pues resulta que la rigidez EI, cuando la mande a multiplicarla del otro lado,
se me va a anular y entonces me va a quedar esa expresión igualada a 0. Entonces me va a quedar una expresión que va a decir 0 es igual a menos PA cuadrada entre 2 más el apoyo B por la longitud al cuadrado entre 2 menos el momento B por la longitud igualado a 0. Y ya tengo una primera expresión o una ecuación 1. Ecuación 1 igualada a 0. Y lo mismo pasa en el caso de la flecha. Por concepto, si es un apoyo fijo o empotrado, la flecha va a valer 0 al final. A la hora que yo multiplique la rigidez por ese 0, pues se anula y me queda una expresión que me dice que 0 es igual a menos la carga por la primera distancia al cuadrado entre 6, multiplicada por 2 veces la primera distancia más 3 veces la segunda distancia, menos la fuerza del apoyo B por la longitud al cubo entre 3, menos el momento del empotre en B por la longitud al cuadrado entre 2. Y tengo una segunda expresión o una ecuación 2. Y bueno, pues ahí en ese momento nos olvidamos tal vez de nuestro problema de resistencia de materiales y ese se convierte en un problema matemático algebraico, ¿no? Ahora, pues algo que hemos venido haciendo para resolver este tipo de sistemas de ecuaciones, pues es de que tomamos este término negativo y lo mandamos del otro lado, tomamos este término negativo y lo mandamos del otro lado. Vamos a hacerlo primero con la primera, ¿no? Entonces le voy a escribir a mi lector aquí. Fíjate, de la expresión 1, si yo mando MBL del otro lado, me va a quedar positivo. MB que multiplica a L igual a menos PA cuadrada entre 2 más BL cuadrada entre 2. Ahora me estorba la L. Entonces yo lo que puedo decir es de que MB va a ser igual a menos PA cuadrada entre 2L más BL entre 2. Me estaba estorbando la L, entonces la bajé dividiendo a los términos que estén del lado derecho, ¿no? Si hay dos términos, pues le aplica a los dos. En el primer término, digamos que me va a generar una división entre L, y en el segundo término, lo que era una L al cuadrado, se transformó en una L lineal. Alguien me podría decir, oye, le falta la Y. Bueno, sí, pero en realidad BY es una sola variable, ¿no? La anotamos para quien nos pregunte. Ahí ya tengo mi expresión deducida de la primera ecuación. Y ahora voy a escribirle a mi lector de la segunda ecuación. También voy a mandar al término que incluye a la B del otro lado de la igualdad. Y para que me quede positivo, me va a quedar MB positivo, que multiplica a L cuadrada entre 2. Y lo voy a igualar a menos PA cuadrada entre 6, que multiplica 2 veces A más 3 veces B. ¿Y qué hago aquí? Pues resulta que me estorba el término L cuadrada entre 2. Para dejar MB solita, pues resulta que yo tendría que mandar la L cuadrada dividiendo y el 2 multiplicando. Entonces, del otro lado, nada más tengo un término que está multiplicando. Entonces, la L cuadrada quedamos que le íbamos a mandar dividiendo. Me va a quedar 6 L cuadrada. Y ese 2 quedamos que le vamos a pasar multiplicando. Va a quedar 2 PA cuadrada. Sigo escribiendo 2A más 3B. Ahí está. Ahora, aquí parecería que yo podría simplificar algo, ¿no? Me queda que MB va a ser igual a menos 1/3 de PA cuadrada entre 3L cuadrada multiplica 2A más 3B. Y lo bueno de sacarlo de la primera y de la segunda expresión es de que ahora estos los podemos igualar, ¿no? O sea, como te lo dibujo acá, con los podemos igualar. Le diríamos a nuestro lector, voy a igualar. Igualando.
igualado. Igualando. Negativos. Ah, aquí ya había un error. Fíjense. Fíjense, a ver si ustedes lo pueden ver. Le voy a poner un colorcito verde o sí, este verde. Fíjense, en esta línea, chequen que este término era positivo. Y aquí se me ocurrió cambiárselo a negativo. Y entonces ahí está el error, ¿no? Ok, vamos a ver, a propósito con el verde, vamos a ponerle aquí un positivo, que es lo que venía marcado desde arriba. Y si ese término es positivo, pues resulta que cuando yo despeje de la segunda expresión el positivo, me va a quedar BY. ¡Diablos! Fíjense, hay un doble error. Este segundo término nunca apareció aquí. Fíjense ahí en verde. Ese término verde es más BY que multiplica a L al cubo entre 3. En el renglón de abajo, ¿qué podemos hacer? En el renglón de abajo lo que hicimos fue que multiplicamos el L cuadrada y el 2. Entonces, vamos a ver. Ese L cuadrada, al término verde, lo que le va a hacer es de que la L cúbica que tiene, fíjate, esa L cúbica que tiene, la va a transformar en lineal a la hora que le apliquemos el L cuadrada del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces me va a quedar BL simplemente, y ese 2 me va a multiplicar la parte de arriba, 2BY entre 3. Ahí está. Ahora, ese término, pues ya no lo puedo agrupar, o simplemente lo voy a tener que manejar así aparte, ¿no? Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a quitar quitamos este, y resulta que este mismo término habría que arrastrarlo al siguiente renglón. Y ahora sí, vamos a igualar. Y le decíamos a nuestro lector aquí hace ratito. Vamos a igualar esta expresión con la anterior. Igualando. Y me va a quedar menos PA al cuadrado entre 2 veces L más BYL entre 2 va a ser igual a menos PA siempre menos PA al cuadrado entre 3 veces L al cuadrado, multiplica a 2 veces A, más 3 veces B, cierras, y luego más 2 veces BY L entre 3. Ahora, habría que ver ahora en esta nueva expresión, en esa nueva expresión, ¿qué podemos hacer para tratar de encontrar el valor de BY L? Y me parece que lo que podríamos hacer sería tratar de agruparlas todas nuestras incógnitas del mismo lado. Nuestras incógnitas, pues son las que tengan B y. Las incógnitas, que sería esta y esta, habría que llevarlas del mismo lado. Una buena forma de hacerlo, pues es llevarlas del lado que nos quede positivo el valor. Una pregunta, fíjense, de esos dos términos, ¿cuál es el más grande? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿El de la derecha? Sí, el de la derecha, porque el de la derecha es 2/3, ¿no? O sea, algo así como .36. El de la izquierda vale 1/2. Entonces, pues conviene llevar las incógnitas a la derecha. ¿De la izquierda? No, fíjate, el de la izquierda dice que vale 0.5 de BY por L, ¿no? Y el de la derecha vale 0.66 de BY por L.
Entonces, desde ese punto de vista, o sea, esa fracción, si la conviertes en decimal, te daría que es más grande el de la derecha. Por eso voy a dejar BYL en la derecha. Fíjate, voy a ponerme igual, y el término que estaba en la derecha lo escribo igualito. 2/3 de BY por L. Ahí está. Y el segundo término lo voy a mover a la derecha. Nada más que ahora sería negativo, ¿no? Menos BYL entre 2. Del otro lado, escribo el primero así como estaba, menos PA cuadrada entre 2 veces L. Y el segundo término en el lado derecho lo voy a transformar en positivo, más PA cuadrada entre 3 veces L cuadrada, que multiplica a 2 veces A más 3 veces B. Aquí. Sí, ahí vamos. Luego, la verdad, ahí sí me duele no tener un pizarrón completo, ¿no? Porque cuando tenemos el pizarrón completo, como que incluso ustedes van viendo renglones antes y se van dando cuenta en dónde los regamos o dónde no. Pero acá, pues ni modo, nada más tenemos que centrarnos en un cachito de pantalla y pues bueno. Fíjense, del lado izquierdo, yo lo que les voy a sugerir es de que mejor desarrollemos esas expresiones. Menos PA cuadrada entre 2 veces L, ese no hay que nada que desarrollarle, pero el otro paréntesis lo voy a desarrollar para que sea más fácil de ver, ¿no? Más PA cuadrada por lo de dentro sería PA cúbica por 2. Así que le voy a poner un PA cúbica por lo de dentro, entre 3 veces L cuadrado, más 3 PA cuadrada B entre 3L cuadrada. Y esto va a ser igual a, y me van a decir, ay, pero ¿por qué del lado izquierdo lo desarrolla y del lado derecho lo quiere comprimir? Bueno, porque del lado izquierdo como que ya está más fácil, ¿no? Entonces, fíjense, del lado derecho le voy a escribir BY, que multiplica a L, BY que multiplica a L, y como factor común, lo que me quedaría en medio sería un 2/3 menos un medio, y eso lo puedo simplificar en el siguiente renglón. Ok, vamos a ver. Si es más fácil, pues 2/3 menos un medio, me parece que sería BY por L, por un común denominador que sería 6, y que me llevaría a dividir un 4 en el numerador, menos un 3, y eso me va a terminar dando BY por L, por un sexto, ¿no? Ahí está. Perdón, ahí sonó como, luego a veces se escucha como, a ver, déjame masticarlo. Sí, 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 lo masticamos igual. Bueno, yo espero que lo mastiquemos. Ahora, veamos del lado izquierdo de nuestra igualdad. Fíjense, ahí hay un 3 entre 3, y yo creo que desde una vez lo podríamos eliminar, ¿no? Ese 3 y este 3. Ahí está. Ya tenemos una expresión un poco más simple. Ahora, ahí vemos que hay una PA en los tres términos. Si ese término PA de los tres términos lo agrupo, pues resulta que yo podría escribir PA cuadrada. Y hay abajo una L al cuadrado y una L lineal. ¿Qué quieren hacer? ¿Jugar? Yo digo que la juguemos con la cuadrática, porque es mayoría. Que la juguemos con la cuadrática. Ahora, mi primer término sería menos PA, ya está. Y ahí lo que nos hace falta es una L arriba y un 2 abajo. Si multiplico estos coeficientes que acabo de escribir, fíjense, si los multiplico, me llevaría al primer término. Menos PA cuadrada, la L de arriba y la L de abajo se van a simplificar y me va a quedar 2L abajo.
Ok. Entonces ahí tengo mi primer término, más un segundo término. Y el segundo término comparado con el factor común es 2 veces A entre 3, ¿no? Vamos bien. Y luego más el tercer término. El tercer término me quedaría una B y simplemente la B. Ok. Ahora, ¿qué puedo hacer en el siguiente renglón? Pues vuelvo a escribir PA cuadrada entre L cuadrada y la voy a multiplicar por algo que tenga el común denominador. El común denominador de esta B entre 1 más un denominador de 2 y un denominador de 3, pues debe de ser un 6. Ese denominador de 6, si lo divido entre el 2, me va a quedar menos 3 veces L. Si lo divido entre el 3, me va a quedar más 4 veces A. Y si lo divido entre el 1, me va a quedar más 6 veces B. Cierro mi paréntesis. Ahora, ¿qué puedo hacer con el número que está en el paréntesis? Pues resulta que puedo hacer que esas 3 veces L la puedo escribir de otra forma. Yo creo que la voy a marcar aquí en negrito. Y esas 3 veces L las voy a escribir de otra forma. Vuelvo a mi plumoncito rojo. Voy a escribir PA cuadrada entre L cuadrada, que voy a multiplicar a menos 3 veces A. Lo voy a cambiar de color, quedamos, ¿no? Ese 3L lo voy a escribir como menos 3 veces A, menos 3 veces B. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes que la viga tenía una longitud que era A y otra longitud que era B? Y la suma de las dos era L. Entonces, entonces, si tengo 3 veces L, es lo mismo que si yo tuviera 3 veces A más B. Y 3 veces L es igual a 3 veces A más 3 veces B. Si las tengo ahora como negativas, 3 veces L, entonces sería 3 veces A menos 3 veces B. Regreso a mi plumoncito negro para que esté identificado. Más 4 veces A, más 6 veces B. Okay. Y todo esto entre 6. Ese 6, como es común, pues ya lo puedo sacar de la expresión y cerrar mi paréntesis. Y de este lado voy a seguir teniendo B, Y, L entre 6. Ahora, ¿qué puedo hacer con lo que está dentro del paréntesis? Y fíjate, estas 3 veces A y estas 4 veces A se pueden simplificar en 4 positivos menos 3 negativos, pues me queda una vez A, ¿no? Y luego menos 3 veces B más 6 veces B, pues me va a quedar positivas 3 veces B. Cierro mi paréntesis y me queda igual a B, Y, L entre 6. Y pues ya queda más fácil. Fíjate, este 6 lo paso del otro lado y me va a quedar como 6 entre 6, PA cuadrada. Esta L la paso dividiendo, me va a quedar L cúbica, que multiplica a más B más 3 veces B, igual a B y Y. Y resulta que B y Y es igual, esto se simplifica, y me queda PA cuadrada entre L cúbica, que multiplica a más 3 veces B. Y esa sí me gustó. Esa sí la tengo por ahí anotada como respuesta buena. Digamos que cuando yo lo hice en la tarde o ayer, no lo hice exactamente con los mismos pasos, pero esa respuesta sí me gusta. ¿Sale? Ah, bueno, ahora, sí, probablemente tú me vas a decir que es mucho rollo matemático, pero pues para eso llevamos a álgebra, ¿no? Y la llevamos a la secundaria, y la llevamos a la profesional y a la prepa. Ahora, ¿qué hago con esta reacción BY?
Pues resulta que esta reacción BY la puedo sustituir en donde yo había encontrado una, una función que me diera el momento en B. Fíjate, aquí arriba nosotros escribimos una función con la que podemos calcular el momento en B y otra función con la que podemos calcular el momento en B. Entre la de arriba y la de abajo, yo creo que la más fácil es la de arriba. Entonces, como la de arriba es la fácil, pues voy a llamarle de alguna forma y le voy a llamar a esta, si quieren, ecuación 3, ¿vale? Y entonces, ahorita le voy a decir a mi lector que voy a sustituir en esta expresión 3. La voy a copiar y la voy a llevar a donde estábamos trabajando. Y entonces, aquí le voy a decir que esta que teníamos por aquí, puede ser que la voy a dibujar de color gris para que sepamos que viene de más arriba, y le vamos a escribir también un indicativo que era la ecuación 3. Le voy a decir a mi lector, voy a sustituir BY en ecuación 3. MB nos queda menos PA cuadrada entre 2 veces L más esta L medios, y ahora la voy a sustituir la BY por PA cuadrada, cuadrada entre L cúbica que multiplica A más 3 veces B. Ahí vamos igualito, ¿no? Ahora, nuestro siguiente paso sería ahí estaba la fácil. Fíjense, esta L y esta L se pueden simplificar. MB es igual a menos PA cuadrada entre 2 veces L. Esa L y esa L se van a simplificar y entonces me va a quedar PA cuadrada entre 2L cuadrada. Y sigo multiplicando por A más 3 veces B. Ya. A ver, así. MB es igual a menos TA cuadrada entre 2 veces L más PA cúbica entre 2 veces L más PA cuadrada 3 veces B entre 2L. Parece que hay ahí como un... Fíjense, ahí como que se alcanza a ver, pero no está definido al 100%, que aquí parece que existe un factor común, que sería PA cuadrada entre L cuadrada, entre 2L cuadrada, pero no está tan cantado. Fíjate, aquí sí está, aquí sí está, aquí sí está, aquí sí está, pero aquí no hay L cuadrada. Entonces, como no hay L cuadrada, pues le voy a hacer un pequeño truquito. Fíjate, en te voy a multiplicar. Si tú multiplicas algo por 1, no se altera. Entonces pongamos, si yo lo multiplico por 8 y lo divido entre 8, sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, ese pequeño truco lo vamos a aplicar a ese primer término para que nos quede dividido entre L cuadrada. Entonces, fíjate, vamos a hacerlo. Voy a decir que MB
va a ser igual a menos PA cuadrada entre 2 veces L cuadrada. Ahí parece, tú me vas a decir, ahí la está alterando, porque le subió a la L un grado. Entonces le estoy multiplicando por una L abajo un grado más, pero entonces arriba habría que sustituírsela por una L. Pero esa L, a su vez, esa L la puedo escribir como A más B. Y entonces, ahora ya tengo ahí un primer término y otro segundo término que es PA cúbica entre 2L cuadrada más 3 veces PA cuadrada B entre 2 veces L cuadrada. Y nada más voy a desarrollar el primer término. MB va a ser igual a menos PA cuadrada, PA cúbica entre 2 veces L, menos, otra vez, menos PA cuadrada B entre 2 veces L cuadrada, más PA cúbica entre 2 L cuadrada, más 3PA cuadrada B entre 2 L cuadrada. Ahora, de ahí, de todo ese chorote, yo podría sacar MB igual a menos A más, como factor común, más PA cuadrada entre 2L cuadrada, y la multiplico en el primer caso por una menos A, en el segundo caso por una menos B, en el tercer caso por una A, y en el cuarto caso por una 3B. Y así, se me queda que MB es igual a, esta menos A con esta más A se van, y esa menos B con esa 3 veces B, me va a quedar 2 veces B. Pues me va a quedar PA cuadrada entre 2 veces L cuadrada, que multiplica a 2 veces B, 2 veces B, y ya se puede simplificar a que MB es igual a PA cuadrada. Este 2 y este 2 se me van, ese 2 y ese 2 se van, entonces me queda PA cuadrada por B entre L cuadrada. Ah, y esa es otra fórmula. Y hoy fue un poco trastabillado, pero eso es lo que quería ver hoy. Que esta formulita, déjame la copio, esa formulita la podemos pegar, ¿okay? Y esta formulita de aquí, también la voy a copiar, la voy a pegar acá. Y con esas formulitas, digamos que podríamos nosotros resolver cualquier otra vida. O tenga una distancia P, una fuerza P, una distancia A y una distancia B. Ahora, ¿qué es algo bueno de esa formulación? Hasta ahorita, pues les he dicho que con esa formulita que encontramos, tenemos una carga P, y esa carga P está a una distancia A de un apoyo y a una distancia B del segundo apoyo. Ya puedo encontrar las dos reacciones, la de y el momento de empotre en B. Pero resulta que yo podría incluso generar un espejo a esto, ¿no? ¿Qué pasaría si yo, igual por eso lo voy a pegar, si yo no tuviera una viga así, sino que la tuviera al revés? ¿No? Pues que entonces ahora las distancias serían las opuestas, pero prácticamente podría utilizar las mismas fórmulas.
pero con las distancias opuestas. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que si yo quiero encontrar las reacciones AY, pues entonces yo tendría que escribir, en lugar de P por A, tendría que escribir P por B al cuadrado, el largo sigue siendo el mismo, y en lugar de escribir 3 veces B, ahora sería B más 3 veces A. Y si yo quiero encontrar el momento de empotrena, pues ahora mi momento de empotrena va a ser P por la distancia B al cuadrado por A entre L al cuadrado. Y resulta que ahora ya tenemos 4 formulitas. Y con esas 4 formulitas me quito el rollo de estar haciendo la viga a la forma larga, ¿no? Siempre y cuando mis formulitas estén bien, ¿no? Y esa sí ya la fijé. Esas están bien. Tal vez la forma de despejar hoy lo hice un poco con varios errores y probablemente les deje dudas. Pero esas fórmulas que tienes por ahí ya te van a servir para otra ocasión. Y funcionan. Vamos a incluso a buscar un ejemplito. Fíjense, esas formulitas, yo creo que tan funcionan que ahorita la podemos llevar a un ejemplo que algún día hayamos hecho y vamos a comprobar si funcionó o no. Entonces, la voy a copiar y voy a permitirme abrir un ejemplo que algún día hicimos. Pongamos, estamos en lista de materiales. Sí, fíjense, me parece que aquí está lo que algún día hicimos, la clase del 8 de junio. Esa clase del 8 de junio resolvimos esta viga. Ok, pues vamos a ver si funciona con estas fórmulas, ¿no? Entonces, para eso, ya le voy a generar aquí una nueva página, voy a decir pegar, y ahí están mis fórmulas. Nos acabamos de encontrar. Ahora, voy a tomar la viga, la que tenemos por acá, y voy a copiarla. Con todo lo que hay, ¿no? Aquí voy a copiarlo y me lo voy a llevar a la página 3. Le voy a decir aquí, pegar. Ahí. Y resulta que vamos a tratar de ocupar estas fórmulas. Dice, pongamos que mi reacción A es igual a P, la carga de 2.8, por una distancia B al cuadrada, por, vamos a escribir. Esos datos que están a la derecha de tu pantalla los voy a concentrar debajo de nuestras ecuaciones. Vamos a decir que P sea igual a 2.8 toneladas y que la distancia A va a valer 2 metros, que la distancia B va a valer 5 metros y que nuestra L va a ser igual a 7 metros. Entonces, pues me voy a permitir abrir una calculadora y ver si nos da los mismos resultados, ¿no? Ahora, dice por acá, dice, si tú quieres calcular la reacción A, lo que tú tienes que hacer es de que tienes que multiplicar P por B al cuadrado entre L al cubo. Y luego multiplicarlo por un paréntesis. Me parece que lo que nos conviene hacer es primero realizar el paréntesis. Si yo multiplico 3 por 2 metros, estoy multiplicando 3 por A. Y luego a ese resultado le voy a sumar B, o sea, más 5 metros. Y ahí tengo 11. Luego ya tengo ahí todo lo que está dentro del paréntesis. Ese paréntesis lo voy a multiplicar por 5 al cuadrado, o sea, por B al cuadrado. Lo que tenga ahí lo voy a multiplicar por la carga P, por 2.8, y ese resultado lo voy a dividir entre L al cubo, o sea, entre 7 al cubo.
y eso me da 2.24. Al parecer, mi reacción con estos datos, mi reacción a Y, si no me equivoqué en la calculadora, me debe dar 2.24. Y si voy y lo checo a lo que hicimos esa ocasión, pues me da una reacción de 2.24. 2.245, en la calculadora tengo 2.2448. Entonces, pues, está funcionando bien, ¿no? Vamos a ver el segundo apoyo. Vamos a ver el apoyo B. El apoyo B me dice, si quieres aplicar la fórmula, yo les recomiendo primero empezar por el paréntesis, ¿no? 3 veces B, 3 por 5 metros es 15. Y ahora a ese 15 le voy a sumar la distancia A, o sea, 2 metros. Entonces ahora tengo 17. Ya que tengo ese paréntesis, ese 17 lo voy a multiplicar por A al cuadrado, o sea, por 2 y luego otra vuelta por 2. Y luego por la carga, que la carga vale 2.8. Y ya que tenga todo eso que está arriba en el numerador, lo voy a dividir, ese 190.4, era 190.4, lo voy a dividir entre L al cubo, o sea, entre 7 al cubo. Y ahí dice que da 0.555, 0.555 como mi valor de BY. Vamos a ver si nuestra expresión, la otra vez si calculamos un punto 555. Y ahora habría que ver las fórmulas de momento, ¿no? Pongamos en el momento en A, me dice, si quieres calcular el momento en A, multiplica la carga por la B o la distancia opuesta al cuadrado, y luego por la A entre L al cuadrado. Ahí está un poco más fácil, ¿no? Entonces multiplico 2.8 por 5 al cuadrado por 2 metros, y todo ese resultado, que me da 140, lo voy a dividir entre 7 por 7, o sea, entre 49. Y me dice que el momento en A vale 2.85, y me parece que fue lo que calculamos en el ocasión, 2.85. 2.858 nosotros calculamos, nos llevamos un ratote, y ahorita en 5 minutos lo estamos haciendo más rápido, ¿no? Y el momento en B me dice, multiplica la carga, 2.8, por A al cuadrado, o sea, por 2 y por 2, por la distancia de 5, y luego todo eso entre 7 al cuadrado, o sea, entre 49, ¿no? Y nos está dando resultado el momento de apoyo en B, 1.1428. Y vemos nuestro resultado y es 1.143. O sea que sí subimos, a pesar de que su profesor se equivocó varias veces en los despejos, pues resulta que esas ecuaciones están bien. Y bueno, pues ya de esa forma podemos olvidarnos, muchos de ustedes se van a olvidar de andar haciendo el principio de superposición, y simplemente se van a quedar tal vez con estas fórmulas. Aquí una carga P, y ahí están las formulitas. Bueno, ¿qué fue la ventaja que tenemos con esas? Pues que prácticamente esta última viga que pusimos como ejemplo, la resolvemos en 5 minutos. Y tenemos las fórmulas. La desventaja es que para llegar a ellas, pues nos costó varios despejes, ¿no? Nos costó varios despejes y un poco de lata algebraica. Ahora, pero sí se están dando cuenta de todo el potencial que tienen esas fórmulas, ¿no? Si son bien poderosas, pues resulta que con esas fórmulas podríamos resolver muchas otras vigas. E incluso, pongamos con estas fórmulas, la voy a volver a copiar, con estas fórmulas podríamos aplicar el principio de superposición para una viga compuesta. Fíjense, ahí están mis formulitas. Tal vez una sin marco. Pero resulta que en base a esas formulitas, yo podría resolver una viga más difícil o más compleja. ¿Cómo que más compleja? Pues resulta que
yo podría imaginarme una viga, bueno, más que imaginarme, tratar de sacarla de algún proyecto, una viga que por alguna extraña razón tenga una carga en algún lugar puntual y tenga o una carga en otro lugar puntual y otra viga y otra carga en otro lugar puntual. No sé, en cabeza la puedo llamar P subíndice 1, P subíndice 2, P subíndice 3, y cada una de esas cargas puntuales van a tener a su vez una distancia A1 con su respectiva B1, posiblemente una distancia A2 con su respectiva B2 y una distancia A3 con su respectiva B3. Pero al fin y al cabo, esta viga compleja la puedo solucionar con el principio de superposición, ¿verdad? Y como una sumatoria de varias vigas. Y entonces podría yo decir, mira, esta viga compleja la voy a resolver como la suma de vigas sencillas. Y esas vigas sencillas, en la primera nada más voy a tener una carga puntual, en la segunda nada más voy a tener una carga puntual, y en la tercera nada más voy a tener una carga puntual. Y entonces, pues bueno, se darán cuenta de que el utilizar la fórmula cobra un montón de importancia, ¿no? Porque resulta que ya así de fácil, ¿eh? Así de fácil. En nuestro curso hasta ahorita nunca hemos puesto una viga así, con 3 cargas puntuales y un doble empote. Pero sin embargo, yo creo que ahorita ya te diste cuenta que es nada más aplicar estas fórmulas 3 veces. 1, 2, 3 veces, y después sumar sus efectos. Y con eso ya estás resolviendo esta viga que aparentemente es muy compleja, ¿no? Nada más hay que sumar los efectos. ¿Cómo ven? Bien, Pues, básicamente, ¿Bien qué? bien, básicamente tuvimos que entender más el método de superposición para poder entender mejor las ecuaciones, porque si hubiéramos ido directo a las ecuaciones hubiera sido mucho más complejo ver de dónde salieron y qué pasos nos estamos saltando realmente para llegar a las ecuaciones. Aunque los dos métodos sirven, solamente que uno es más largo y otro es mucho más corto. Ajá, o sea, sí, como dice, creo que Saúl, este método, pues es, o sea, la esencia es de que lo entendamos de dónde viene, ¿no? Pero pues sí, es bastante largo, ¿no? Bastante largo estar dividiendo la viga y todo. Hay, como es un método muy largo, pues muchos de ustedes lo que van a terminar el siguiente semestre, pues va a ser aplicando estas ecuaciones. Van a decir, pues no me quiero tardar 2 horas para encontrar cuánto valen los empotres en una viga, ¿no? Entonces, si estas ecuaciones me lo permiten, pues van a terminar usándolas.